Recursos Humanos del Ministerio del Interior. Cuando se me invita a esta charla que se da cada semestre, siempre explico, porque a pesar de que vamos a estar aquí 2 horas, yo prefiero que cuando tengamos 1 hora me hagan la señal para que puedan descansar y volver a entrar, porque eso de largo termina más de uno como que hablando cháchara y usted no le pone cuidado. Mejor igual otra vez el proceso. Con el preámbulo que ya estaban haciendo sobre el punto primero, negociado entre la FARC y el Estado, quiero explicar qué era lo que hacía la Unidad de Restitución de Tierras, pues porque también estuve en esa misma coordinación de la Unidad de Tierras, y ahora nos hablaba precisamente del proceso de Cañamomo y Loma Prieta, pero también antes de esa hubo un proceso, es más, ya hay una sentencia. Cañamomo y Loma Prieta apenas está empezando con el proceso de los Cubas, la de San Lorenzo. Esa es la primera sentencia. Pero antes de esa, la primera, la que hubo en el Chocó, con 57.000 hectáreas. Voy a empezar por lo que se hace, por lo que está haciendo el papel de la Unidad de Tierras. Luego entraremos al proceso crítico, porque no me interesa tanto la información que usted tenga, porque finalmente esto le queda allí. Y esa información pública usted puede acceder a la misma. Pero sí me interesa es que usted tenga un pensamiento crítico frente a lo que está pasando. Cuando entremos en la segunda parte es la crítica precisamente a este proceso, pero ya entraremos en lo que en este último año está pasando. ¿Que tiene que ver con la tierra? Sí, pero también con esas cantidad de liderazgos que existen en el país, pero que desafortunadamente pareciera que en este año y pedazo que llevamos del gobierno estamos retrocediendo. Y las cifras nos lo demuestran. Bueno, empezaremos por qué era la unidad de restitución de tierras. Es una entidad que se creó con la ley 1448 de 2011. La ley 1448 de 2011 creó una serie de instituciones. 2. Una, la unidad de víctimas. Por eso la ley se llama Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La segunda entidad fue la unidad de restitución de tierras, que empezó a funcionar casi 2 años después. Porque cuando se crea una institución se tiene que crear toda una serie de oficinas, burocracia, tener todo un andamiaje para poder funcionar. Y muchas de esas cosas a veces los funcionarios no son tan eficientes cuando se trata de implementar sobre todo una entidad en medio de este marco, la justicia transicional. Restituir tierra significa volver a su estado anterior, o por lo menos antes de que sucediera el despojo o el abandono. Justicia transicional, ustedes deben saber lo que significa el término. Me imagino que los otros conferencistas les han dicho que es la justicia transicional, hoy vapuleada por todo el que quiera acabar con el proceso, porque confunden justicia transicional con impunidad. ¿Justicia transicional qué es? ¿Alguien me quiere decir qué es justicia transicional? Hay que poder entender ese término para poder saber por qué es que el presidente Santos con el Congreso hicieron leyes a diestra y siniestra en una forma rápida y expedita, sin tener que demorarse lo que se demora el trámite de una ley normal en este país. Eso se debe a un término, al proceso de que es una justicia transicional. Palabra transición significa cambio, y justicia es porque siempre todo proceso de paz, quienes hemos tenido la oportunidad de ver varios procesos en el mundo, siempre será el mecanismo expedito para poder llevar una sociedad en conflicto a través de un mecanismo o un puente hacia una sociedad
en paz. ¿Qué es la justicia transicional? Es eso, es un mecanismo por el cual una sociedad que ha vivido en conflicto pasa o da los pasos hacia una sociedad en paz. Cuando uno compara lo de Colombia respecto a al resto del mundo, uno diría que sí es ejemplo. Pero nosotros llevamos más o menos, creo que el doctor Villarraga vieron que este es un país que tiene 60 años de conflicto, pero es lento, tortuoso, torturador. Si lo comparamos con otros conflictos que han habido en el mundo, uno diría que el de Colombia no es ni la muestra de otros conflictos. Pero el de acá es muy complejo, es por lo lento, es como una muerte, pero que se la van o le te van quitando la vida por goticas. Mientras que los demás los otros conflictos que hemos logrado como ir por procesos ya académicos o de estudio, uno dice, fueron rápidos, pero también monstruosos. Cuando uno ha tenido la oportunidad de ir a Bosnia y Herzegovina, o a África, a Camerún, o ver lo que pasó entre los Tutsis y los Hutu, dos tribus que se acabaron una con otra, y si yo era de los Tutsis y me casé con una Hutu, entonces yo tenía que matar a mi esposa o a su familia. Una demencia que uno no se imagina lo que pasa. Duró 3 años el conflicto, ya 3 años, 900.000 muertos. Colombia 60, 232.000. El uno muy extendido en el tiempo, con esa cantidad de muertos, y el otro rápido, pero con el triple de muertos. Entonces, lo que se ha hecho en Colombia, en marco de esa justicia transicional, son cosas muy avanzadas, pero que nosotros ni siquiera mismos nos lo creemos. Usted ve el discurso hoy de nuestros agentes diplomáticos, incluido el presidente, que afuera el discurso es muy bueno de mostrar el proceso de paz para extender la coca y regálenme ahí euros y dólares. Pero cuando llegan a Colombia, ojalá podamos acabar con esto rápido. Tenemos una doble moral, al menos para abordar el proceso y su implementación. De manera que Colombia se atrevió a hacer restitución de tierras. Se supone que la restitución, la lógica es que usted restituya bienes terminado el conflicto. Yo no sé si fue una equivocación o un acierto, pero restituyeron tierras en medio del conflicto. Y creo que las estadísticas nos van a mostrar, ahora las veremos, que fue un error. Esa la veremos en la segunda parte. Pero ¿por qué esa precipitación? ¿Por qué cree usted que se dio? ¿Había un interés de una parte en particular? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hoy por hoy el gobierno, mire, el presidente Duque hoy tiene, fuera de los errores que le hacen cometer sus asesores, y criticamos al otro que porque el otro es el burro, tiene un gran problema, y es que usted tiene nomás 4 años para hacer e implementar un plan de desarrollo, que se supone que establece los pilares de su plan de gobierno, de lo que le prometió a la gente para poder obtener el voto. Entonces el presidente ya lleva 1 año y pedacito, y todavía está pensando en cómo nos enfrentamos unos y otros en la polarización que tenemos. Cuando se dé cuenta, el periodo se le ha terminado. El proceso no lo implementó y casi que lo está haciendo a cuentagotas, y eso nos está llevando a retroceder. Ahora le digo por qué en ese aspecto se puede llegar a dar. El proceso restitutivo, para que entremos ya adelante en el proceso, pues devolver la tierra en este país siempre
cada que hay un conflicto usted va a encontrar dos factores importantes, los que por ejemplo van a hacer investigación en esto. Cada que hay un conflicto siempre va a encontrar lo siguiente: uno, que las mujeres son el primer grupo vulnerable, en forma directa e indirecta, porque si sus hombres son los que van al combate, esos son los que mueren, entre ellas quedan viudas, cargando con todo sus hijos o su familia para sacarlos adelante. Son botín de guerra, las violan, las secuestran, las utilizan como un mecanismo de cómo torturar al hombre que está en combate, cualquiera de las situaciones. Y el segundo factor es el apoderamiento de los bienes, materiales e inmateriales. Siempre usted va a encontrarse con esas dos cosas. Entonces, había una lucha de las víctimas en el sentido de cómo recuperar el proceso, sobre todo lo perdido. Entonces se inventa, primero había una ley que se llamaba la ley 387, es la ley 387, la ley de desplazamiento. Esa ley no es porque el presidente le dio la gana de tramitarla con el Congreso, fue la lucha de todas las víctimas del conflicto armado. Estamos hablando de las mesas de víctimas, de las organizaciones de víctimas de derechos humanos, líderes sociales, que dijeron hay que crear una norma que reconozca que sí había conflicto armado, porque ustedes recuerdan que el gobierno del presidente Uribe nunca reconoció, fue doctrina, nunca decir que había conflicto armado, que lo que teníamos era una manada de revoltosos intentando alterar el Estado y sus instituciones. Frente a eso, entonces, se duró casi 8 años en ese proceso de no reconocer que había conflicto armado. Quienes hemos estudiado derecho internacional humanitario, y ojo porque a veces se confunden los términos, muchas veces la gente confunde qué es el derecho internacional humanitario, DIH, qué es el derecho, qué son los derechos humanos y qué es el derecho internacional de los derechos humanos. Y una figura importante: si un país no reconoce que hay conflicto armado, entonces no se puede hablar de víctimas de conflicto armado. Tampoco se puede hablar de justicia transicional. Pues si no hay conflicto, ¿por qué van a aplicar los términos? ¿O por qué Colombia debe aplicar el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos? Para decir que son dos cosas diferentes, o tres cosas diferentes. Entonces, con la ley 387 se dijo, sí, hay desplazamiento, pero la gente también dejó por allá una casa, dejó fincas, dejó carros, dejó cultivos, bueno, una cantidad de cosas, y eso merece una protección. Al menos se inició por proteger las tierras o los bienes que dejaban, porque ojo que la restitución de tierras no es solamente la finquita o la hacienda, también se refiere a una casa que quedó en un barrio que está en medio de un conflicto en el sector urbano. O también se refiere a los derechos territoriales de nuestras comunidades negras o nuestras comunidades indígenas o la población rom, que son los gitanos, o la población raizal. El término de restitución abarca toda esa serie de raigambre que tenemos con el tema de la tierra. Entonces, por lo tanto, que esa restitución de tierra, entonces ya decía, bueno, listo, protejámoslo. ¿Qué se hacía? Simplemente una persona declaraba y decía, ¿y usted dejó tierras en alguna parte? Sí. ¿De qué? Una tierra en la vereda Perra Perdida del municipio Salsipuedes. Entonces, le informaban a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que llaman las ORIT. Quienes han hecho negocios de tierra saben que todo predio en Colombia, cuando se hace un negocio, si tiene escritura y está registrado, usted va a la ORIT y todo negocio que haga, ahí le aparece la anotación. Entonces, ¿qué aparecía en el registro? Pedrito Pérez dejó una finca en tal parte y entonces le colocaban una anotación: predio protegido. Pero uno decía protegido, pero ahí en el papel. Porque hoy hay 287 notarios metidos en problemas penales, más de uno en prisión, porque esa anotación la pasaban de largo para
la protección era que no se enajenara, que saliera del comercio el bien o la propiedad que quedó por allá abandonada de una víctima. Es decir, que nadie la pudiera negociar, porque acuérdese que nosotros somos muy buenos copietas. El Código Civil nuestro es una copia del Código Civil alemán. Y cuando pusieron a don Andrés Bello, yo no sé si la estaba fumando verde en las playas de Chile, porque estaba exiliado, a él fue el que el gobierno de Colombia en el año 1800 y pedacito le dijeron: don Andrés Bello, coja el Código Civil alemán y transcríbalo y adáptelo a Colombia. Y por ahí metieron una figura que dice que yo puedo vender cosa ajena. Yo puedo vender su casa, pero se la puedo vender. Y con el paso del tiempo puedo adquirir una propiedad bajo yo no soy paisa, pero aprendí mucho de los paisas y es lo vivos que son, además de otras cualidades que tienen, ¿cierto? Pero el paisa tiene un dicho que dice: las cosas no son del dueño sino del que las necesita. ¿Ustedes a dónde le encuentran el Código Civil? Prescripción adquisitiva de dominio. Es una palabra más larga que una semana sin carne para decir en paisa cómo me quedo yo con las cosas que son de otro. Por el paso del tiempo, por la buena fe y porque yo lo explote. Ahora hay una nueva ley, inclusive primero yo me hacía dueño de las cosas porque habitaba una finca o tenía un predio por el término de 10 años o de 20. Eso se llama prescripción ordinaria o prescripción extraordinaria. Y yo iba a decirle a un juez, después de que yo cumpla los 10 años: señor juez, decláreme dueño de esta propiedad. Imagínese usted entonces la propiedad de un desplazado. En 15 o 20 años, claro, cualquiera llegaba, el abandono por el conflicto, llegaba otro que se aliaba con paramilitares o con guerrilla o con bacrino, con narcotraficantes, para quitarle la tierra y ese entraba a ocuparla. Después de 5 o 10 años le decía a un juez: declárame dueño, y precisamente aparecía que el predio de Pedrito Pérez, a pesar de tener una medida cautelar de protección, aparecía con otro dueño. De buena fe o de mala fe. Hoy lo llaman opositores en el vocabulario de la senadora Cavalli. Porque la reforma que esa señora está impulsando en este momento en el Congreso no tiene nombre. Por eso cuando ahora escuchaba muy bonito hablar sobre cómo va el acuerdo de paz FARC-Estado, yo les cuento que vamos mal en su implementación. Esa es la prueba ácida del proceso. De manera que aún así, teniendo la propiedad protegida, se atrevieron a negociar esas propiedades. Entra, se crea la unidad de restitución de tierras, que empieza entonces cuando se ve esa cantidad de despojo, y porque no solamente había un despojo por el actor armado, sino que también la institucionalidad del Estado hizo lo mismo. Entonces tuvo que, no, pongan a funcionar la unidad de restitución, porque lo contrario, esto se va a seguir perdiendo. Entonces empezaron a restituir en medio del conflicto. Y le metieron por allá dos factores, que era la macrofocalización y microfocalización. Y resulta que esos dos conceptos son un concepto del Consejo de Seguridad Nacional. En otras palabras, ¿quiénes toman la decisión para ir a una zona para restituir predios? Pues las Fuerzas Armadas y Militares, la Policía Nacional y todos los organismos que tengan que ver con inteligencia o seguridad del Estado. Y todo el mundo sabía cuál era la alianza de ellos con las autodefensas en su momento. Y el resultado de eso. Es un concepto de seguridad que tiene que darlo exactamente las Fuerzas Armadas y Militares. Yo siempre seguí
seguir criticando el proceso, porque es que es increíble que tengamos mejor, es preferible inclusive pedirle un consentimiento mejor o lograr un pacto de voluntades entre la sociedad que está en conflicto para que permitan hacer la restitución, es decir, escuchar la comunidad. Si eso se hubiese hecho en el Cauca, no estarían en el boleo de plomo que hay de nuevo, o en el Catatumbo, o en el Bajo Cauca antioqueño, o aquí en el Chocó, nuestros vecinos. Porque se habla de restitución de tierras, pero frente al tema de frente al tema de paramilitares y el tema de guerrilla, y el Estado también ayudó a despojar. Pero dígame, ¿quién habla, por ejemplo, en el eje cafetero? El eje cafetero es de las pocas zonas del país donde hubo despojo. Si comparamos, Risaralda solo habían 750 solicitudes de restitución de tierras. El Quindío 105, solo clasificaron 3, porque ahora le muestro también lo otro feo del proceso restitutivo. Y Caldas tenía alrededor de unas 2000 solicitudes, sobre todo los dos municipios más afectados, Samaná y Pensilvania, más los territorios indígenas que hoy se están en proceso restitutivo. De manera que, si usted mira eso, y bueno, el eje cafetero fue declarada como macrozona. Y luego empezamos a microfocalizar municipio por municipio. Si usted compara esta zona, por ejemplo, con Buenaventura, solo Buenaventura. Buenaventura tiene 4.500 solicitudes de restitución de tierras. El mero Buenaventura como municipio. Imagínense, supera en número los 3 departamentos del eje cafetero. Pero aún así hubo despojo. Pero pregúntele cuánta es la tierra en Risaralda, en manos del narcotráfico, en extinción de dominio. No es sino mirar Cerritos, el eje Viterbo, La Virginia y parte de Cartago. Hay aproximadamente casi 2000 predios en proceso de extinción de dominio, que se supone que lo que yo veía ahorita en la explicación del primer punto de La Habana, que todos esos predios tomados al narcotráfico en extinción de dominio deben pasar ¿a dónde? Al fondo de tierras. Y para la muestra un botón. ¿De cuándo acá el batallón San Mateo? ¿De cuándo acá la gobernación del departamento con el actual gobernador? Me perdonan los que votaron por el señor. Consideran que la hacienda Miralindo era para restituir una víctima. La gobernación ha sido víctima del conflicto armado. El batallón San Mateo ha sido víctima del conflicto armado. Entonces, ¿por qué la hacienda Miralindo, propiedad del Mocho Arcángel, aquí, a la vuelta a la esquina de nuestra Pereira, ahí llegando a la Virginia, se la entregan a la gobernación? ¿Cuántos predios le han entregado a las víctimas del conflicto armado en el proceso del cumplimiento de ese primer punto, de todo lo que hay aquí en Risaralda? Es más, cuando una víctima hace una mesa de víctimas, una organización de víctimas, se toma una finca de esas, inmediatamente le mandan el ESMAD. Va a sacarlos. Y los judicializan por invasión de tierras, porque hay un delito penal en el código que dice que si usted invade tierras en forma ilícita, van para afuera. Pero en cambio, para hacer el centro de apoyo logístico, y yo vi a toda la sociedad pereirana ya feliz con el señor gobernador, cuando nadie se atrevió a decirle, sí, venga, y es que el predio de la hacienda Miralindo, que es un proceso de acumulación de tierras de un mafioso, que debiera pasar mejor a las víctimas del conflicto armado, ¿por dónde va a estar la compensación por eso? Por eso es que ya el gobernador dijo, no, vayan y averigüen cuánto valen 50 predios en Risaralda para darle a las víctimas que estaban poseyendo ya ese predio. Doble moral, pensamiento uribista por allá en sus cositas. Y me perdonan los que son partidarios uribistas. Pero cuando uno entiende el proceso, sabe muy bien lo que está pasando y por dónde vienen los detonadores de todo el proceso. De manera que entonces viene en esta ley el proceso de restitución, y ya tiene una discriminación odiosa, la fecha.
La hermana unidad de víctimas reconoce a las víctimas del conflicto armado a partir del 1 de enero de 1985. ¿Sí lo ven? Y para tierras, 1 de enero del 91. Aquí hay una amiga que trabajó con nosotros en la unidad de restitución de tierras. Imagínese usted si llegaba allá a la oficina y me decía: ¿cómo le parece que yo perdí la tierra en Pueblo Rico, Risaralda, el 31 de diciembre de 1990? Lo siento mucho, usted es víctima del conflicto armado según la hermana unidad de víctimas. Víctima en general porque usted está dentro del rango del 1 de enero de 1985 a la fecha, por un día. Y el campesino nunca le echa mentiras. Regularmente es muy difícil que un campesino le eche mentiras a uno. Ah, sí señor, yo me desplacé en 1987, pero también abandoné la finca. ¿Cómo le parece? Se le reconoce como víctima, pero no tiene derecho a restitución de tierras. Por la fecha. Quienes aquí tienen avanzada edad, no hablo de los jóvenes, pero los que tengan aquí avanzada edad, como dice el cuento, por edad, dignidad y gobierno, saben muy bien. La gran discusión que hubo con la ley 1448, a pesar de ser un logro de los 8 años, 16 años después, 8 que dijeron no hay conflicto armado y no se logró nada para las víctimas, solo peleas, luchas en todo el proceso. Llega el presidente Santos y dice: sí, hay que darle visto bueno rápidamente a una ley de víctimas. Y Santos, con su bancada y traicionando los principios de su mentor, dijo: vamos a aprobar esa ley. Se confirma que hay conflicto armado, hay restitución de tierra, se crea toda una institucionalidad. Pero aún así, la discusión era: partimos de 1991 para la restitución de las tierras, del 85 en materia de víctimas. Yo puedo apostar que más de uno de ustedes dicen: venga, ¿por qué se escogió esa fecha? Pregúntele a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi mamá o a mi papá, ¿por qué se perdieron las tierras en Colombia a partir del 9 de abril de 1948? ¿Por qué el del 91 y no del 48? Yo puedo apostar que del 48 al 91 se perdió mucho más tierra que lo que se ha perdido del 91 para acá. La guerra entre liberales y conservadores, y hoy todavía seguimos votando por los dos partidos. Decía mi abuela: más fácil sacaba la guamasa que los marranos. Total, eso fue lo que quedó, eso es lo que tenemos. La ley quedó, que es eso, 1 de enero del 91. A partir de acá hay restitución de tierras. ¿A quién se le restituye? A la gente que se supone que es propietaria. Ojo, propietario de tierra es aquel que tiene escritura pública y a su vez tiene registro de la misma. O aquel que tenga un título en el tema, por ejemplo, de la adjudicación de tierras o la repartición de tierras. Lo que debe hacer el hoy INCODER, al antiguo INCODER, al antiguo INCORA, y que hoy se llama Agencia Nacional de Tierras. Que no le auguro un buen futuro. Porque toda esa cantidad de cambios de nombre. Todo gobierno nunca se para sobre las bases de lo bueno que hizo el otro, sino que todo quiere borrarse. Es la gran diferencia que nosotros tenemos con otras culturas, como la japonesa. Por eso es que no llegan a... El japonés nunca destruye lo que otro ya construyó. Vamos a ver qué es lo bueno y lo malo lo podemos mejorar. Pero avanzamos como nación y como pueblo. Nosotros no. Gobierno nuevo, casa nueva, todo nuevo. Eso parecía como el disco de fin de año. Total, en materia de propiedad. Pero también se le restituye a otros. Ojo con este título de vocación transformadora. Ahorita le explicamos eso. Bien. La acción de restitución de tierras es una demanda de carácter legal. Aquí le llaman solicitud, pero en realidad eso es una demanda. Lo que pasa es que se tiene que tramitar mucho más rápido. Si usted le pregunta a un abogado, ¿quiénes son abogados acá? Si les han dicho para ir los profesores de mala fe,
¿Cuánto es la vida útil de un abogado? Sí, está actualizado. Pocos años. 2 procesos ordinarios y 5 años. ¿Por qué? Porque en Colombia el proceso agrario, ustedes lo veían por allá en la exposición que estaban haciendo las compañeras aquí, cuando decían que tiene que actualizarse la jurisdicción agraria. En Colombia desaparecieron los jueces agrarios. Justo el que tenían que solucionar los problemas con la tierra. Hoy la tierra en Colombia tiene todos los problemas. A un juez de tierras le toca solucionar todos esos chicharrones o esas culebras que tiene el proceso de tierras. Mire usted, un campesino está trabajando en su tierra, adquirió un préstamo con el Banco Agrario, lo sacó la guerrilla o los paramilitares, quedó endeudado. Le cae inmediatamente el banco y empieza el proceso ejecutivo, embargo, secuestro y posterior remate del predio. Eso se llama despojo por vía judicial. Nuestros jueces de la República ayudaron a despojar. Y ahora este juez de tierras debe devolver todo eso, porque hay que decirlo, el juez de tierras tiene superpoderes. No es Superman, ni el Capitán América, pero tiene superpoderes. Resulta que ese campesino también dejó, como buen paisa, una principal y varias sucursales. Hablando de las esposas y las que consiguió en el camino. Entonces esas tuvieron hijos, entonces también embarguen al campesino por demanda de alimentos, un proceso ejecutivo de alimentos. ¿A quién le caen? Al predio, embárguenlo. Si el señor lo sacaron de la tierra y debía prestaciones sociales y laborales a sus trabajadores, también embárguenlo. Si usted le debe impuesto predial al municipio y a la gobernación o impuestos nacionales, cáiganle a los bienes. Mire usted, la propiedad privada, todo el fenómeno que tiene y sobre todo un campesino. El juez de tierras tiene que solucionar todos esos chicharrones. Y cuando se habla de vocación transformadora se refiere a eso. ¿Qué hace un juez frente a la deuda de predial? Pues simplemente en una orden judicial dice: municipio de Pereira, exonérese a Pepita Pérez de pagar el impuesto predial que debe de hace 20 años. Y esa apenas es una medida restitutiva. Miren, ahí está. Vocación transformadora es que cómo le vamos a entregar de nuevo un predio a una persona llena de monte, pelada, sin producción, casa caída, todo. Y para acabar de completar, todavía con bandidos alrededor. Entonces hay que asegurar que va a tener seguridad, que va a tener proyecto productivo, que va a tener, le vamos a subsanar todas esas deudas, porque aquí, inclusive yo conocí casos, hasta que estuve en la unidad de tierras, era que había que pagar hasta la deuda del celular que el señor quedó debiendo. Si debía prediar, había que exonerarlo, condonarle la deuda pasada y exonerarle por 2 años más. Esa es una medida que dicta el juez. Aquí pues no voy a alcanzar a mostrarlo para que miremos la parte de situación que tiene que estar en este proceso. El proceso restitutivo tiene esas 3 etapas: la etapa administrativa, que es a cargo de la unidad de tierras; la etapa judicial, que ya es un juez de tierras. Un juez de tierras solo fueron creados para eso, no para que se entendiera con matrimonios, con el tema civil, con el tema de familia, con el tema de otros procesos de tenencia de la tierra. No, solo se va a encargar de restitución de tierras. Es más, ni siquiera tutelas le pueden llegar. Ese está dedicado exactamente al proceso restitutivo y obviamente a solucionar todos esos chicharrones que le quedan a la tierra y al campesino una vez que abandona. Y luego viene una etapa de posfallo, es decir, todas las órdenes que da el juez de tierras le hacen seguimiento cada 3 meses, a ver en qué estado se encuentra. Esto ya lo vimos. La macrofocalización es un criterio netamente de fuerza pública y la microfocalización se refiere ya a un municipio. Ustedes miren acá, quiero que tengan en cuenta este mapa. Miren, ahí está la zona donde se empezó el proceso restitutivo en la costa, en el tema de Antioquia, en el tema del Chocó o Urabá, en el tema del Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y toda esta zona del Meta, Catatumbo. Mírenlo, ténganlo bien presente porque ahora vamos a ver otro mapa para que tengamos en cuenta por qué estamos retrocediendo. Teniendo ya esta situación, entonces empieza el proceso como tal y entonces empezamos.
Condición de víctima. Hemos encontrado casos curiosos. Una víctima es reconocida por la unidad de tierras, es decir, usted es beneficiario de la ley de tierras, pero ¿cómo le parece que antes de eso le sacaron una resolución la unidad de víctimas diciéndole que usted es víctima del conflicto armado? Empiece por allí, pues. Siendo dos entidades creadas hermanas, hay contradicciones en la decisión. Si el juez dice que esa persona es víctima y que fue despojada de tierras, ¿cómo es posible que la unidad de víctimas diga que no en otra resolución? ¿Cómo así que clasificamos para tierras, pero no clasificamos para víctimas? Caso familia Liscano. Senador, hoy representante a la Cámara, el papá, hijo senador. Hacienda Guamerú, Quinchía, cuando aquí vamos aquí para Medellín, que se para ahí a un ladito cuando usted pasa el puente sobre el Cauca y se arrima ahí a tomar juguito de naranja en un punto que se llama Qué calor tan berraco. No sé si lo han visto aquí para Medellín. Y alrededor hay dos estaciones de servicio. Miren, una familia de papá y mamá adquieren ese predio de 70 hectáreas, adquieren un préstamo de 5 millones. En ese momento entra Silas Leighton, que actuaba en Quinchía y sus alrededores, los hace desplazar, finalmente desaparecen los dos propietarios, pero ellos dejan 5 niños. Esos 5 niños crecen, después de 15 o 20 años ya son adultos, y empiezan la pelea por la tierra. ¿En manos de quién? De los Liscano. Pero esos niños van a todos los estrados judiciales. El banco remató el bien en un proceso ejecutivo por los 5 millones. El capital, imagínense en 15 o 20 años cómo crecen los intereses. El caso se fue al Tribunal de Manizales. Poco le pararon bolas. Dijeron, no, ustedes no tienen derecho a reclamar eso, ni siquiera les reconoció el estatus de víctima. Eso fue un asunto que se fue a la Corte, y la Corte dijo que tampoco tenían derecho. Se fueron en nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, dijo que tampoco tenían derecho. Llegó el juez de Tierras de Pereira y dijo, sí tienen derecho, ustedes son víctimas del conflicto armado, y anuló todas las demás sentencias, incluida la del Consejo de Estado, incluida la de la Corte. Eso es un juez con berraquera, como dicen ustedes los paisas. ¿Saben dónde tienen las 33 rayas y media? Porque el juez sí logró demostrar que en medio del conflicto armado mucha gente perdió las tierras, y hoy sobre ese predio que en su momento podía valer lo que vale una gata ciega, hoy tiene mejoras por 5.000 millones de pesos que hicieron los Liscano. Entonces ahí viene el juez, tendrá que determinar: una, restituye el predio y reconoce las mejoras a los Liscano, porque hay que decirlo que ellos son poseedores de buena fe, ellos no despojaron, ellos no fueron los despojadores, ellos adquirieron ese predio después en un proceso de remate, después de 15 o 20 años, lo compraron barato, pero luego apareció que efectivamente ese predio estaba siendo reclamado por 5 niños, ahora ya adultos, porque era la herencia de sus padres. Hoy el juez reconoció que ellos son los dueños. ¿Qué tienen que hacer? 70 hectáreas en otra parte para compensar esa tierra, porque en restitución hay, o usted vuelve al predio, forma retorno voluntario, o si no quiere volver al predio porque trae mucho trauma psicológico, social, de todo tipo, pues para la víctima, entonces se le compensa con otro predio, muy cerca donde estén, o en otra parte del país donde ellos quieran, o se le paga en dinero. Eso es lo que sucede en materia restitutiva. La esencia es que usted vuelva al predio, pero obviamente tiene que haber condiciones para hacerlo. ¿Quiénes tienen derecho a la restitución? Pues miren, propietarios, poseedores. Poseedor es aquel que yo le decía a usted ahorita: ¿cómo me hago yo dueño de las cosas que no son mías? Un juez los declara. En el derecho se llama prescripción adquisitiva de dominio. En lenguaje paisa, ¿cómo me hago yo dueño de las cosas que no son mías? Ocupantes.
Ustedes saben que en Colombia mucha gente llegaba y decía, me voy para el Putumayo, y abrió la selva, sembró coca, marihuana, y después de 5 o 10 años le dijo al INCORA en su momento, o al INCODER, decláreme dueño. Entonces le entregaron una resolución que decía que le adjudicaba. Eso es lo mismo que va a pasar en la Agencia Nacional de Tierras si van a aplicar realmente el acuerdo FARC-Estado, para decir, adjudíquese a todo el que quiera trabajar la tierra, adjudique la tierra, y va a ser puras resoluciones. Y esa resolución se convierte en un título y se registra también en la SORIC, como quiera que vaya a suceder. Volvemos con lo mismo, vean, una ocupación, mire dónde estamos, de 1991, pero mire que la ley está a punto de vencer. El 10 de junio es, como dice el cuento, la mocha para la ley. Y no veo sino 2 proyectos de ley que están intentando ampliarle la vigencia a la ley, pero con serias consecuencias para las víctimas. Y es más, yo a veces hasta creo que están reformando la ley a punta de decretos. Pues porque saben que si el debate se da en el Congreso, no hay el ambiente necesario para reformar la ley, y sobre todo cuando va en contra de las víctimas. La senadora Cabal es la ponente del proyecto de ley para reformar la ley 1448. Y obviamente pues todo el Centro Democrático, porque no la van a dejar sola. Pero ya se avecinan cosas tremendas. Por ejemplo, que el que haya ocupado la tierra, un tercero de buena fe que haya ocupado la tierra, inmediatamente no podrá ser reclamada la tierra. Entonces le van a decir al que está reclamando la tierra, pues tome, le damos 4, 5, 8 millones de pesos para que usted no siga reclamando. En otras palabras, vamos a legalizar parte del despojo que cometieron los amigos de estos señores. Pues es que es un problema bastante complicado. Esto no me voy a detener mucho. Mire, este es el proceso que debe tener la unidad de tierras para avanzar. En esto tuvimos muchas dificultades porque, mire, aquí obviamente la persona presenta la solicitud de restitución, se define la zona más primigenia a cargo de las Fuerzas Armadas Militares, hay una resolución que dice que ya está microfocalizada, aquí hacemos un análisis de lo que el señor nos contó. Hay gente que iba a reclamar la tierra solamente con la cédula. No, veas que la escritura me la quemaron, me quemaron la casa. Bueno, la escritura siempre va a quedar, la matriz, la original va a quedar en una notaría y se manda una copia a la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces eso se puede pedir. Ojo, en justicia transicional en materia de tierras, la inversión de la carga de la prueba. Para los que son abogados, cuando usted demanda, usted debe aportar las pruebas para demostrar que sí tiene el derecho. En el caso de tierras es, el campesino dice, y posiblemente puede indicarnos dónde está la prueba, pero el Estado es el que tiene que ir a buscarlas. Así de sencillo. Para eso se hizo esta unidad. De manera que todo eso, el análisis de prueba, y finalmente cuando llega uno acá, que incluye ya el predio en una cosa que se llama registro de tierras, que esto es como una base de datos, entonces han pasado 90 días. 20, 10, 30, más o menos son 60 y puede prorrogarlo por 30 más. Imagínese usted el problema con las entidades. Eso es lo que se llama justicia transicional. ¿Cómo hacemos para que eso se agilice? Ojo, ojo con esta situación. A nombre de la nación, ¿qué pasa con la restitución de las tierras? Lo decían aquí ahorita. Colombia tiene en su gran territorio un desorden total en materia de catastro y de predios. Es más, todavía figuran las famosas cartas catastrales medidas con cabulla. Así se medía la otra vez. Funcionario de catastro iba y con una cabulla empezaban a medir la finca. Del palo de mango al quiebra barrigo, el quiebra barrigo a la quebrada de la piedra blanca, no sé qué, la piedra del indio, y todavía figura, sí señor, fue medida a punta de cabulla o con vara, bla, 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 y eso se hacía un croquis, y eso era. Ahí viene el gran problema de los paisas. Vender a ojo. Hermano, le vendo esta finca, tiene 100 hectáreas. Todo lo que da aquí para allá es mío. Y usted decía, sí, listo, le compro. Camino, hagamos la promesa de compra-venta, luego hacemos la escritura. Cuando para unidad de tierras ya viene, ya hay tecnología. Entonces podíamos medir realmente la finca
vía satélite o vía GPS o todo lo que hay ya moderno, y resulta que usted las 100 hectáreas le bajaban a 70, ahí mismo de una empezaba el conflicto. ¿Cómo así? La unidad de tierra me va a robar 30 hectáreas ya. Trabajo ir con el campesino, camine pues vayamos a medirla. Le vamos a explicar qué es un GPS, le vamos a explicar tal cosa, y no lo creen. Muy bueno cuando digan, no señores, no tiene 100 hectáreas, tiene 103, ahí no pelean. Pero si es menos, ahí pelean. Y ahí mismo de una, vea, esa decisión que va a tomar la unidad de tierras, que vaya en grado de revisión. Y ojo, en materia de tierras, la sentencia es de única instancia. O sea que el que pierda, difícil apelar la decisión. Solo hay un recurso que es revisarla. Si es opositor, se la pueden revisar y lo hace un tribunal ya, no el juez de tierras, sino un tribunal que es la sala especializada en restitución de tierras. Para el caso del eje cafetero, la sala de revisión está en Cali. Bueno, ¿qué pasa con la propiedad? Que muchas veces la propiedad, es más, le voy a decir, hay casi 120.000 solicitudes de restitución de tierras en todo el país. Y en la mayor parte, casi el 82%, no hay ni una matrícula inmobiliaria ni una ficha predial. En otras palabras, la propiedad es informal. Y ni hablar del eje cafetero. Papá, mamá muy viejitos, con una chorrera de niños, ya creciendo, consiguiendo novia. Papá, ¿y entonces yo qué? Hijo, vea, coja esa cuadra, hágale, construya ahí. Y se construía severa mansión. Luego llegó el conflicto armado y todos para afuera. Entonces, claro, el hijo va a reclamar la cuadra que le dejó mi papá. La otra niña va a reclamar la hectárea que le dejó mi papá. Es más, cuando veamos ahora la prueba ácida del proceso restitutivo de tierras, encontrarán que la gran mayoría de los predios restituidos son ni siquiera microfundios. Y eso que la palabra ni siquiera está acuñada para tierras. O hay latifundio o hay minifundio. No, aquí hay microfundio. Y si no, y como buenos paisas, la que no la sepamos, no la inventamos. Vamos a llamarle microfundio. Para mirar el proceso. Entonces, ¿qué hace? Si no había matrícula inmobiliaria, ¿cómo se protegía la tierra? Pues simplemente se abre una matrícula inmobiliaria o una ficha predial a nombre del Estado. Por eso habla de la nación. Y así figura, cuando ya salga el proceso restitutivo, ya aparece la matrícula inmobiliaria y ese señor que antes tenía una propiedad informal, ahora tiene una propiedad real. Legalmente existe para el Estado. Eso es bueno en el proceso restitutivo. Al menos pues si queremos. Ahora se habla del catastro multipropósito. No sé si le habrán hablado en un diplomado que exactamente hacia dónde avanza eso. Pero pues apenas están como en ciernes qué es lo que se va a hacer. Porque en Colombia la mayor parte de la propiedad no figura, el Estado no tiene ni siquiera razón de cuántos predios tiene. Aquí pagamos predial, como dice el cuento, los más pendejos. Usted que le dio por ir a comprar una cosa que tenía escritura pública. Esos errores son los que han aprovechado el Estado a través de sus agentes, y cuando hablo de sus agentes, no solo estoy hablando de fuerza pública, estoy hablando de senadores, representantes a la Cámara, que se apoderaron de tierra, para no ir muy lejos, la familia Mereca. Y los vamos a premiar. Porque puede que los señores, y eso está pasando en todo el país, estas elecciones del 27 van a salir premiados, porque ganarán sus candidatos. Candidato de los Merengue Pereira es el doctor Macha. El candidato de los Merendos Quebradas es Diego Ramos. El candidato de ellos en Marsella es el otro señor. Y vamos a votar por ellos. Lo que decía mi abuela, más fácil acaba la mamasa que los marranos. Y ayudaron a despojar, porque lo que hizo Javier Meré en su periodo de senador fue aprovechar una resolución del INCODER para que le adjudicaran 350.000 hectáreas en el Bichado. Que hasta la señora que servía los tintos ahí en el Consejo de Pereira, del concejal Cruz, de la Cruz, que hoy aspira de nuevo a llegar al Consejo de Pereira,
le adjudicaron 20.000 hectáreas. Y cuando se halla el proceso de investigación de la unidad de tierras, dice, pero ¿cómo es posible que un senador tenga 350.000 hectáreas y 20 personas sean las dueñas de puros minifundios en el Bichada? ¿Y a qué horas van esos señores a explotar esa tierra? Pues sencillo, una resolución del INCODER, por decir algo, la 530, radicación 530 de tal fecha, aparecía que adjudicaba las tierras en forma legal el Estado. Cuando veíamos, mándenos por favor exactamente la resolución, una copia auténtica, encontrábamos que el 530 obedecía a una resolución que otorgaba unas vacaciones de un funcionario del INCODER. Corrupción. Se aprovechaba el radicado y para no levantar sospechas en la misma papelería del INCODER, con esa misma radicado de unas vacaciones, se adjudicaba un predio. Lo vimos cada rato que llegaban las pruebas. Título de la película: hay despojo, hay acumulación. Y ni hablar de lo del magistrado Pretel. Cuando en Antioquia dijo que no había, que no conocía, ni él ni su esposa conocía que en el Urabá había conflicto armado, y compra una finca de 26.000 hectáreas por 6 millones de pesos. Y la esposa, otros y otros, finalmente acumulación de predios. Es lo mismo del Mocho Arcángel en la hacienda Miralindo. En realidad la hacienda Miralindo era una finca que no tenía ni como 6 hectáreas. Pero a través de esa amenaza del Mocho Arcángel alrededor de su gente, fue acumulando 22 predios. La hacienda Miralindo, donde van a construir la PLEC, son 22 predios en realidad. Pero hoy están englobados en uno solo que se llama la hacienda Miralindo, y es donde van a hacer la PLEC. Y felices, porque hasta los directivos de esta universidad estuvieron allá. A nosotros se nos olvida que tenemos memoria. Los únicos que pusieron el grito en el cielo, los que a veces tenemos una columna en los medios de comunicación para decir, ojo, que la hacienda Miralindo es una propiedad quitada a campesinos, acumulada fruto del conflicto del narcotráfico, y hoy se le entrega a la gobernación y al batallón. Por eso es que se le pidió, listo, quédense con la finca, pero tendrán que reemplazar esos predios para las familias que estaban habitando. Sociedad de Activos Especiales es la que le entregan todos los predios de extinción de dominio. No hay forma más atroz de cómo se apoderan de esos predios, que debieran ir al fondo de tierra de una vez para hacer partidos a las víctimas, sino que eso lo toma la unidad de la Sociedad de Activos Especiales, que es un organismo privado, ni siquiera es público, como la Dirección Nacional de Estupefacientes, que la acabaron precisamente por la corrupción. No es sino mirar las fincas de Macaco. Es que lo que tremendo es que nosotros somos una tierra muy pacífica, pero da unos personajes. El origen de Tiro Fijo en el Quindí, Macaco aquí, su hermano aspira a ser concejal de Osquera y le cuento que va a ser la mayor votación. Que le pasan todo y sigue impávido. Macaco entregó aquí la hacienda El Dólar, mallorquín. La entregó para reparar víctimas, de los pocos paras que entregó territorios, fincas, para reparar víctimas. O sea, ¿a quién se la entregaron? A la Sociedad de Activos Especiales. ¿Y quién está manejando? La Sociedad de Activos Especiales saca esas fincas productivas, las saca rápidamente a oferta para la venta o para alquiler. Hoy están alquiladas. ¿Y quién? El papá del fiscal Mario Guarán. No sé si uno averigua en Marsella. Marsella hay 78 fincas en manos de testaferros, de fiscales, de magistrados. La muestra un botón. Vaya a Finlandia. Finlandia es muy bueno ir a pasear. Al mirador. Cuando usted empieza y coge la vía hacia Finlandia, encuentra a un lado una casona blanca que es propiedad de Nora Puyana de Pastrana. Y al otro lado una finca llena de aguacate hash, que va casi hasta el casco urbano de Finlandia. ¿En manos de quién?
del coronel Santoyo, jefe de escoltas del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Extraditado, ya regresó. Tierra de narcotráfico, porque esa en realidad era de Macaco, y la entregó. ¿A quién se la entregaba? Pues a otro señor para que la explote. Esa es la realidad. Todos los predios decomisados o dados en extinción de dominio deben pasar rápidamente al fondo de tierras para precisamente cumplir con ese primer punto negociado entre las FARC y el Estado. ¿Cree que eso se va a dar? No, porque las cifras nos demuestran que no se está dando el proceso como tal. Nosotros siempre en el proceso administrativo pedíamos una cantidad de pruebas, mire, escrituras, registros civiles, porque, imagínese usted, perdóneme la expresión, me perdonarán las mujeres por lo que voy a decir. En la unidad de tierras cogimos un viejo dicho que dice por allí que hombres infieles por naturaleza, mujeres por obligación. Un paisa abría una finca en el Putumacho. Aquí dejó una mujer que con ella sí era casada, o casado. Allá se consiguió otra, o otras. Todas tienen hijos. Los hijos, claro, registros civiles, vengan porque hacen parte del proceso restitutivo de tierras. Pero cuando había las audiencias era risible ver todas las mujeres allí sentadas. Sobre todo, me acuerdo de un disco de una agrupación musical que hay aquí en Pereira, el Cuarteto Imperial. Cuando saca el disco Tengo un anillo de humo, porque la que iba a hablar durito allá era la que tenía el anillo. Es que yo soy la legítima esposa. Perdió. Y lo mismo también ocurrió a las mujeres, que sus maridos aparecían en las audiencias, ahora sí muy caripelados, a reclamar también la propiedad de restitución. La gran ventaja de esta ley es que dijo, se reconocerá a la pareja o su compañera o compañero permanente quien estaba al momento de ocurrir el hecho victimizante. La del anillo de humo se le convirtió en anillo de humo. Podría ser casada, recontracasada, pero no le toca nada. No. En restitución de tierras, la mujer que estaba al momento con esa persona que sufrió el hecho victimizante es la que entra a ser restituida. A excepción, claro que yo tengo un caso patético, mi negra que está por allá, que estuvo conmigo en la unidad de tierras, sabe lo que pasó en Samaná, un caso de un señor. No le voy a decir el nombre, pero a sus mujeres le tocó, a 3 le tocó restituirles, porque demostraron que vivían al mismo tiempo con el Señor. Nosotros siempre pedíamos muchas antecedentes, porque inclusive encontramos reclamantes de tierras que a la vez eran victimarios. Y esos de una se le niega el derecho y por ahí derecho a la fiscalía. Y hacemos con todo. Inclusive el que está reclamando la tierra le mandamos a investigar todos sus antecedentes, para estar seguros de que no era un vivo o un colado en el proceso de restitutivo. Porque mucha gente cree que dice, no, ¿cómo le parece que yo tengo una finca en la vereda Perra Perdida, municipios así puedes? Y vamos a la finca y ¿dónde está eso? Porque está cubierta de maleza, es selvariaza. Uno dice, ¿y aquí qué? Ya ni siquiera se acuerdan de los linderos. Pero nosotros teníamos de suficientes medios para probar que efectivamente esa tierra sí era la de él o no era la de él. Pedíamos muchas pruebas. Alcaldía, dígame usted, por ejemplo, a esa finca si le hizo procesos productivos, de aprovechamiento, de asistencia técnica. Tesorería, ¿cuánto debe el predio en predial? Uso del suelo, porque una finca en su momento hace 20 años estaba normal, pero como ha habido cambio climático, grandes inundaciones, sol muy fuerte, entonces puede ser que el territorio se perdió, la tierra se perdió. Ya hoy no era una finca, sino que ya es un voladero.
Entonces ese señor no le vamos a dar un voladero. Pues habrá que compensarle ese predio que se perdió por otra cosa. Y más en esta zona, que tenemos tantas fallas geológicas. Y es una zona sísmica, entonces es susceptible que un predio se pierda. Porque hay una falla y se hundió todo el terreno. O se abrió una gran grieta, ya no es productivo. O hubo una avalancha, una quebrada se salió, un río se salió y desapareció la tierra. Es parte del proceso. Personería. En esta parte tuvimos muchos problemas con personería, defensoría y procuraduría, sobre todo en pruebas de hechos victimizantes. Hecho victimizante es todo lo que le pasa a una persona. Que hubo homicidio, que le mataron al papá a la mamá, que le mataron al hermano, que violaron a la hermana, que hubo reclutamiento forzado. He conocido núcleos familiares que han tenido hasta 7 y 8 hechos victimizantes. Les pasó de todo. Mataron a un papá, reclutaron a un niño menor de edad, la violaron, le quitaron la tierra, sufrieron tortura, sufrieron secuestro. Eso tenía que todo documentarse. Con esta sí que tuvimos problemas, miren. Don José Félix Laforí, esposo de la senadora Cabal. Cuando le pedíamos, certifíqueme que Fedegan prestó plata o mandó reses doble propósito para tal campesino en tal finca, para poder probar que realmente el predio era productivo en materia de ganado. Fedegan mamó todo el, perdónenme la expresión, mamó todo el gallo que pudo. No, eso no es cierto, para no devolver la tierra, porque si nos faltaban pruebas no podemos entrar en proceso restitutivo. Decían no, en realidad no hay cómo probar que realmente la tierra era productiva o está en proceso restitutivo. Con Fedegan tuvimos todos los problemas habidos y por haber. Hay veces que nuestras pruebas sociales había que ir a hacer cartografía social, líneas de tiempo, testimonios de campo, trabajo con juntas de acción comunal. Mira, hay gente que llegaba, iba ante una junta de acción comunal. Vea, le voy a vender a Pedrito esta predio, y firmaban un documento a mano y de testigo de la junta de acción comunal. Para nosotros eso era una prueba. Pregúntele a los que son abogados acá si esa prueba sirve ante un juez. No sirve. Llegábamos a una tienda. Vecino, ¿usted conoce a Pedrito Pérez? Claro, Pedrito, yo le fiaba aquí el mercado. Y aparece el cuadernito untado de grasa, de papa, de todo lo que sea, pero aparece Pedrito. El día tal se llevó 150.000 pesos del mercado. El día tal abonó tanto. Ese cuaderno todo bajado, vuelto nada, pero que aparece el fiado, es prueba para nosotros como restitución de tierras y como el juez de tierra lo valora. Pregúntele si esa prueba le sirve en la justicia ordinaria. Para probar que el señor, a pesar que no tenga papel, si no tenía inclusive ni registro, ni prueba documental de la tierra, pero sí había uso de la tierra, el señor tenía trato con su gente, lo que llamaban las famosas fondas. Sí, allá llegaban a mercar y a beber. ¿Dónde está el fiado? Vea, se bebió ese día 60 cervezas, todavía me las debe. Eso es una prueba. ¿En dónde estamos? Lo que se llama justicia transicional. Todo asunto de prueba, por muy irrisoria, nos servía para sustentar el caso. Vámonos al break y luego ya seguimos. Ya mirando el tema de pruebas, pues esto es más o menos las entidades a las cuales le pedíamos pruebas, que afortunadamente en la mayoría de los casos nos la enviaban, salvo aquellas organizaciones que no eran del Estado pero que no colaboraban. Esto es lo que queda el resultado de todas esas fincas abandonadas. Miren la pobreza de nuestros campesinos, son contaditos en los dedos de la mano las grandes fincas, a excepción de la de Monteloro en Salamina Caldas, que era una propiedad de casi 2.500 hectáreas, que fuimos y entregamos, y la casa que tenían, si era una verdadera mansión, aún así la quemaron. No quedaron sino las
las paredes y las estructuras en piedra, porque tenía una estructura hecha en una piedra bastante bien elaborada. Pero esta es la gran mayoría, mire. Aún así nuestros funcionarios iban hasta allá. El proceso de tierras inicia quizá con una cosa que es muy irrisoria, mire, un aviso. Un aviso, había que fijarlo en cualquier palo por allá, porque por aquí había un caminito. Vean. Alguien pasa por allí y ve el aviso, como no había en dónde, ni una casa ni nada, entonces alguien dice, y ustedes lo veían en televisión, se informa a la comunidad que en los predios de las veredas tales y tales han entrado en restitución. ¿Para qué? Para que todo el mundo que se viera con derecho sobre esa propiedad se haga presente, precisamente porque había propiedades que tenían hasta 3 y 4 personas reclamándolos. Finalmente a una de ellas se le va a dar el resultado restitutivo, pero a las otras también deben compensarse, porque se creó luego un decreto para cuál era el tratamiento que se le iba a dar a los segundos ocupantes, los de buena fe, porque un campesino abandonaba hace 15 años, pero a los 7 o 8 años la zona se pacificó y llegaba otro, y ese cultivaba la tierra, y luego llegó otro grupo y lo sacó. Antes esa señora no puede salir con nada, hay que darle algo. Ese era el avance del famoso punto 1 de La Habana. ¿Hasta dónde esa persona que quería trabajar la tierra, démosle tierra? Ahí está el decreto ley para cumplir, el 902, que crea el fondo de tierras. Pero la gente la embobaron diciendo que llene un formulario y base para la territorial de Antioquia, a la cual adscribieron al eje cafetero, para esperar a ver cuándo les da la gana de adjudicar las tierras a quien tenga vocación para trabajarla. Hasta el momento pues no se ha adjudicado la primera, con solo decirles eso. Y ya lleva 2 años el decreto 902, un decreto ley que crea precisamente el fondo de tierras. Estas eran las casas, mire, posiblemente muy deterioradas, todavía con propaganda de los grupos. Finalmente el juez de tierras ordena hacer una casa nueva, así sea básica. Eso hace parte de lo que se llama vocación transformadora. Darle proyecto productivo, en la unidad de tierra está obligada a darle un proyecto productivo equivalente casi a 33 millones de pesos. Pero pues eso es poco también de acuerdo al tamaño de la finca. ¿Cómo escogen un proyecto productivo ahí? Regularmente se sienta, cuando el juez dicta la sentencia, sienta a las partes y entonces habla con el campesino, ¿qué quiere producir allá? Y se tienen en cuenta muchos factores, el clima, realmente qué puede producir, qué se producía antes. Por ejemplo, Caldas tiene una vocación netamente cafetera, entonces uno dice, bueno, ¿va a volver a sembrar café? Y me dice, no, no más café, queremos cacao, por decir algo. Putumayo, la zona es muy caliente, es una selva húmeda, entonces dicen, no, se cultiva mucha coca, pero usted no puede cultivar coca. Entonces optaron por cultivar pimienta, que 1 kilo de pimienta vale 25.000 pesos. Ese fue un gran negocio, hasta que la disidencia de las FARC del Frente 48 dañó todo el proceso porque están volviendo a obligar a los campesinos a sembrar coca. Venga, y si eso es una pregunta técnica, si esos 33 millones que se metió y ese proceso productivo no sirvió, por decir algo, ¿qué pasa ahí? El problema es ese. ¿Cómo devuelven esa plata? Porque es que ahí también nos quedamos en ese problema. No, pero no devuelven la plata. La plata el proyecto productivo va a contar siempre, no es que al campesino le van a dar los 33 millones de pesos, por aquí hemos encontrado de uno que dan la plata y que de una se iba para el barrio de las niñas que andan en muy malos pasos pero que caminan muy bien. Sí, No, eso es cierto. eso tiene una asistencia técnica, le manejan la plata en el banco, van invirtiendo poco a poco hasta que el proyecto avance. Si el proyecto se pierde, todavía hay hasta una oportunidad para darle de nuevo un proyecto productivo. Pero no, el campesino no tiene, no está obligado a hacer el reembolso, para nada. Eso va, como les cuento, contra todo riesgo.
que eso es lo que queremos, que en la unidad de tierras, por ejemplo, tuvieran más plata. O si van a vender los bienes de la mafia, que la plata fruto de esas ventas pase al fondo de tierras. Porque el fondo se tiene que alimentar, adquirir nuevas tierras o en su defecto, más proyectos productivos para el campesino. Si no, el conflicto va a continuar. Con otra versión, pero lo tendremos. Mire, esto es lo que yo les decía a ustedes, el problema con nuestros campesinos. Recuerdo una anécdota cuando en un escenario de estos le decíamos al campesino, cuando le dice el paisa, dice, te vendo estas hectáreas, todo esto aquí para allá es mío, y usted le compraba. Ni siquiera se daban la tarea de recorrer la finca para realmente comprobar que realmente tenía las hectáreas necesarias. La unidad de tierras, ¿qué hacía? Pues efectivamente con todos sus aparatos iba y medía el predio, con coordenadas punto a punto, GPS, inclusive a veces con drones. Y ahí viene el problema. Ah, no, es que mi finca era de 120 hectáreas, usted me está diciendo que tiene 110. Y ese es el problema de la tierra. Mientras que hay países avanzados, en Europa, por ejemplo, usted se para en cualquier esquina y ese punto donde usted está, se sabe de quién es. O es del Estado, o es de un particular, y tiene coordenadas, toda la geodesia, como dice el cuento, para saber dónde está. O un campesino que le decía, mire, es que nosotros conocíamos bien el lindero. Y siempre echábamos la mula por delante. Y la mula siempre sabe dónde pisar. Y yo recuerdo un ingeniero de la unidad de tierras que le dijo, y cuando acabaron las mulas, pues conseguimos un ingeniero civil. El campesino sabe lo que tiene, pero quizá la tecnología nos ayudó mucho a darle certeza a los predios que estaban en ese proceso. Ojalá el catastro multipropósito, que es una consecuencia del pacto entre el Alfar y el Estado, se haga realidad. Porque eso va a determinar realmente para qué sirve el territorio. Pero si eso no se hace, vamos a seguir de nuevo en la informalidad de la propiedad. Y eso es lo que aprovecha cualquier Estado, cualquier bandido, cualquier tipo que se pare en una esquina con una pistola a colocar el control territorial y evitar precisamente que la gente vuelva a perder sus tierras fruto de un conflicto cualquiera que sea, sino que lo importante es que se recupere. Bueno, ya estas son decisiones, vuelvo y le digo, en la etapa judicial hay una demanda, hay opositores. La gran crítica que se le hizo en el proceso de restitución de tierras es que quedan los opositores, aquel que compró de buena fe un predio que después se reclamó, que si quedaban en la calle o no, porque esa es la gran crítica que hace el Centro Democrático y el Partido Conservador. Porque con cuentas claras, no es sino uno mirar, coger las memorias de cuál ha sido el actuar de los partidos políticos respecto de ciertos temas para uno realmente saber en qué posición están. Y eso es donde se aprende, allá en las gacetas del Congreso, para saber qué es lo que opinan y lo que dicen. O no dicen. Después de que ustedes vieron en el antiguo esquema, la unidad de tierras tiene 90 días para procesar el caso. Luego arma un expediente que se llama una solicitud y se la presenta al juez de tierras. El juez de tierras tiene 4 meses para dictar una sentencia. O sea, eso tiene que ser rápido. Y fuera de eso, el gobierno creó también, la Procuraduría creó unos procuradores especializados en restitución de tierras. Y esos señores son los encargados de chuzar al juez, a las entidades, a la misma unidad de tierras, para que rápidamente aporten las pruebas que necesiten y rápidamente darle el proceso restitutivo. Hay una gran ventaja de este proceso de restitución de tierras, es respecto de quién. En la ley 975, que fue la ley creada en el gobierno del presidente Uribe con el Congreso para los paramilitares, se dijo que también iba a haber proceso de restitución de inmuebles o de muebles. Pero la verdad es que en los procesos de restitución de tierras, en esa ley 975, solo entregaron 10 predios. Y el número de decisiones fueron 12. Y luego fue la extradición de todos los paramilitares. Hoy por hoy, se está intentando reformar el acto legislativo 01 del 2017 que dio origen a la JEP.
a la Jurisdicción Especial para la Paz. No confundan la Ley de Justicia y Paz, que es la Ley 975, con el Acto Legislativo 1 del 2017 que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque resulta que ahí se cortaron la cabeza los negociadores tanto del Estado como de las FARC. Y es que colocaron por allá un pequeño parágrafo que decía que no se permitirá en la Jurisdicción Especial para la Paz que se sometan los antiguos paramilitares. Error. Muchos dicen que no. ¿Cómo así que el mismo tratamiento de los paramilitares va a ser lo mismo que para la guerrilla o el ejército y todo lo demás? Señores, quizá no nos importa tanto, y se lo digo en mi caso particular, con un secuestro de mi hija, 2 atentados, pagados por Macaco, y que yo lo conozco allí en Dos Quebradas, y hoy por hoy yo soy el primero que estoy abogando como una ONG que tenemos asiento en la Jurisdicción Especial para la Paz, que se reabra el capítulo paramilitar si queremos conocer la verdad. Es que a nosotros ya no nos importa si los señores van a pagar 30, 40, 50 años. Es que el daño que se provocó por el paramilitarismo es cómo fue su imbricación al interior del Estado, cómo se apoderó del municipio, de la gobernación, de varios entes territoriales a través de su dinero. Yo conozco, por ejemplo, el documento del Pacto de Mallorquín o de la Hacienda del Dólar, aquí en Risaralda, donde el único político que no lo firmó fue el parlamentario Diego Patiño Amariles. Pero de resto todos están allí, pero ninguno hoy por hoy. El único que hoy va a pagar por eso es Javier Merey, pero se sometió a la JEP. Y por eso ustedes lo ven librecito en Pereira andando con su esposa. Es más, su esposa hoy es candidata a la Asamblea. Y puedo apostar que será la diputada de mayor votación del Partido Conservador. Sí, así es. Queremos saber cuál fue realmente esa situación. Hasta el momento, ningún paramilitar puede someterse a la JEP si no se quita la prohibición. Lo que queremos saber es la verdad. Si esa verdad se sabe, ténganse muchos de los que ayudaron al paramilitarismo para que se institucionalizara en este país. Ese es el gran temor. Por eso quieren acabarlo. Porque muchos decían, esos paramilitares se van para Estados Unidos, las condenas son supremamente elevadas, se van a podrir allá. Pues ¿cómo le parece que no? Allá los juzgan es por narcotráfico, no por violación al derecho internacional humanitario o derechos humanos. Y como allá el principio de delación sí es efectivo en la rebaja de penas, por eso Macaco, 33 años, lo pagó con 11. Y hoy está otra vez en Colombia. ¿Que está detenido en Bogotá? Sí. Pero tarde o temprano, si se abre el capítulo para que ellos cuenten la verdad, también tendrán que aplicar el régimen de la Jurisdicción Especial para la Paz. A cambio de la verdad. Porque eso es lo que nos interesa. Y ustedes ya lo vieron. Hace una semana vieron ya a un coronel diciendo que efectivamente hubo desaparición forzada por orden de altos mandos militares. Y ustedes vieron a un paramilitar diciendo también que efectivamente se aliaron con la fuerza pública para desaparecer. Y vieron ustedes al senador del clan Char, y ese, miren, esto es una cosa como tan inverosímil que los Char, ¿ustedes saben quiénes son, de qué son dueños en este país o no? Son los dueños de Olímpica, de la emisora Olímpica Estéreo, que desde septiembre se siente que viene diciembre. Y nunca nos preguntamos, ¿quiénes son ellos? Esas emisoras también se formaron con dinero a nombre de víctimas. Las supertiendas olímpicas también son fruto del lavado de activos. El clan Char hoy asegura alcaldía de Barranquilla y gobernación del Atlántico. Pero el pueblo seguirá votando por ellos. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí el clan de los Merec van a elegir gobernador, alcalde Pereira, alcalde de Dos Quebradas, y nada pasa. Y asambleas y consejos, porque todo lo que ellos estén apoyando, si sale elegido, es parte del andamiaje.
Finalmente, vamos a pasar, esto es más o menos lo que uno diría en materia de tierra, lo que se hizo en restitución. Y uno diría, es un avance. Ahora pasemos a la prueba ácida. Muchos muertos, poca tierra. Miren ustedes. No sé si hace 8 días, a las 7 de la mañana, salió un reportaje en Caracol Televisión, donde precisamente yo salí a criticar el proceso de restitución de tierras porque se estaba yendo a pique. Están reclamadas 6.500.000 hectáreas. Actualmente, esto ya un poquito subió un poquito, va en casi 400.000 hectáreas restituidas, pero eso equivale a un porcentaje muy mínimo de todo lo que están reclamando. Y algo peor, por orden de este gobierno, les decía yo al principio que hay más o menos 120.000 solicitudes de restitución de tierras para reclamar este número de hectáreas. Y la unidad de tierras, con los nuevos directivos que llegaron, han negado 47.800 solicitudes. De una. Sí, las niegan, que porque el campesino no acompañó al topógrafo a ir a medir el predio. Archives el caso. Que el campesino lo citamos porque hay que ir al Huila, vive en Pereira. Y yo recuerdo, menos mal que aquí hay una niña que trabajó conmigo y sabe muy bien que si la señora, por ejemplo aquí en Risaralda, si la señora tenía el predio en Pueblo Rico, pero ella vive en La Guajira porque le tocó irse por desplazamiento, yo hacía todo el trámite para traer a la señora hasta en avión, con seguridad y con todo, y llevarla al predio antes de proceder a sacar un acto administrativo que dijera se niega la solicitud de restitución. Ahora no, si la señora no va, archiven el caso, niegues el caso. Porque para ellos es mejor presentar resultados negando solicitudes porque los nieguen por resultados. ¿En contra de quién? De las víctimas. Por eso salí en Caracol. Me han demandado, tengo demandas por todo lado, pero yo tengo las cifras. Y otra prueba ácida está en lo siguiente. Mire, el Estado ha ayudado a despojar. ¿Cómo? Usted no paga el impuesto predial, rematen el bien. Usted no paga la DIAN, rematen el bien. Por vía impositiva. Grupos armados no definidos, 7%. Mire, esta palabra no definido nos está haciendo un daño tremendo, porque hoy más de uno se apropia de chapas de otros grupos al margen de la ley para quitarle la tierra al otro o desplazar a otro, y no se define realmente quién es. Guerrillas, mire, el 13% de la tierra, de esos 6.500.000, la guerrilla fue el culpable de haberlos despojados o haberlos desplazados. Enfrentamientos, si bien es cierto aquí ninguno de los dos se apropia la tierra, el mero hecho de que, por ejemplo, ustedes lo están viendo ahorita en el Cauca, un boleo de plomo en Cajibío, inmediatamente la gente sale y se desplaza y se va. Alto Andágueda, para no ir muy lejos, aquí pasando Pueblo Rico, que fue la primera sentencia restitutiva de tierras de territorios indígenas, 55.000 hectáreas. Pero ¿qué pasó ahora? No hubo las suficientes medidas de seguridad y ahora están los caparrapos, las bandas criminales de Antioquia, junto con el Clan del Golfo, sacando de nuevo a los indígenas de la zona. Por eso usted ve amenazas. Por eso ve que ya líderes los han matado en el paso hacia Pereira, porque hay que decirlo que la ruta que más se escoge del Chocó para salir a otras partes es la ruta Pereira, no la ruta hacia Medellín, es por este lado. Paramilitares, mírenlo. La muestra un botón, cuando le hicieron el operativo a Mancuso, en sus propias, tenía pieza, ni siquiera una caja fuerte, era una pieza completa, con 53.200 escrituras públicas. ¿Cuántos notarios se prestaron en la costa atlántica? Mandaban al mensajero, vea, váyala a Pedrito Pérez, que ahí ya va la minuta, que por favor firme aquí.
No era como antes, o como ahora, que ahora el notario quiere ver a usted qué es lo que va a firmar y le explica, usted está consciente de lo que va a hacer. No, allá era camine, vaya, lleve la minuta. Y ahí se acuña la frase que está en los libros de la memoria histórica. Una frase que hizo Hueco. Pedrito, ¿me vende su finca, le doy 10 millones por ella o negocio con la viuda? Y hágale. Y así fueron acumulando tierras. Lo de Pretel es eso, lo del magistrado Pretel, que él dijo que como magistrado, o que él no conocía que la zona había sido violenta. Santo cielo, si la Corte Constitucional es la que ha fallado tantas sentencias a favor de las víctimas y reconoce el famoso contexto de violencia, es increíble que un magistrado de la Corte no conociera cuáles son las áreas del país que tienen conflicto. Eso está supremamente documentado. Disculpe, ¿cuál es la fuente de esos datos? La de De esos datos. hay una, véanse, el Comisión Colombiana de Juristas. Hay un documento bastante condensado, precisamente donde muestran los resultados negativos. ¿Cómo se llama? Comisión Colombiana de Juristas. Miren esto, extensión de los predios restituidos. Lo que hablábamos ahora, lo que escuchaba yo aquí en la exposición, la mayoría son minifundios. Acuñamos nosotros acá que es más microfundios, miren. El 1% son predios superiores a 500 hectáreas. De 50 a 500 hectáreas, 3%. De 10 a 50 hectáreas, 21%. De 3 a 10 hectáreas, 25%. Inferior a 3 hectáreas, 50%. Mire, son muy minúsculos los predios restituidos. Aquí ya hay más sentencias, ya van casi 4.000, pero estos hallazgos son el fiel resultado de haber analizado cada sentencia por varias ONGs, por la Comisión Colombiana de Juristas, para analizar que el proceso restitutivo, a pesar de que ha mostrado resultados, el proceso como tal tiene serios problemas, y si no se aplica el acuerdo, pues peor. Las cifras nos van demostrando cosas diferentes. Volvemos a decir que es muy poco, la verdad no ha avanzado mayor cosa el porcentaje de predios restituidos. La ley está a punto de vencer. No le veo voluntad al gobierno y sobre todo con el Congreso para ampliarla o para aplicar el acuerdo, que podría ser 10 años más. No les conviene. Pues esa es una forma diferente de mirar como el asunto. Entonces ya son conclusiones. Mire, volvemos de nuevo. Agroindustria. Ustedes vieron que el Centro Democrático se opuso cuando estaba en el trámite el acto legislativo 01 de 2017 que quedó la JEP, y era que los particulares también involucrados o que patrocinaron el conflicto armado también fueran al proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y mire usted que la semana pasada venció el plazo para que los particulares que se quieran someter a la JEP declararan. ¿Cuántos se sometieron? 673. O sea que sí hay mucho particular que ayuda en el conflicto. Y entre esos, mire, la agroindustria. ¿Usted sabe quién es hoy el actual director de la Unidad de Restitución de Tierras? El gerente de Fedepalma. Ese es el resultado del gobierno que leímos. Empresas de minería ilegal. Esto no ha cambiado en nada por lo que hay. Y hablar del narcotráfico. Pues porque el narcotráfico y los grupos, los nuevos neoparamilitares se valen también de esto. De esto en cuanto a las extorsiones, pero sigue siendo como la misma historia. Un discurso que dice el Centro Democrático, que es que los opositores los están sacando a patadas. Los resultados muestran que los opositores les fue bien, miren.
Mire, 445 conservaron la propiedad. Ese que compró de buena fe, por ejemplo los liscanos, yo no creo que los liscanos les van a quitarle esa propiedad de Guamerú. Simplemente van a ordenar la compensación de los muchachos que perdieron la tierra con otra tierra y con todas las garantías. Pues porque es mucho más viable hacer esa transacción que pagar todas las mejoras que hay sobre el predio. Porque son poseedores de buena fe, opositores de buena fe. Mire, 14 fueron compensados con otros predios, 106 recibieron subsidios o beneficios del Estado. Mire, ese discurso del Centro Democrático y del Partido Conservador se cae cuando usted ve esto. Y en eso la Comisión Colombiana de Juristas ha sido muy juiciosa. Mire, recibieron indemnizaciones en dinero, proyectos productivos, subsidios de vivienda, programa de adjudicación de tierras, atención en sistema de salud, capacitación y educación. Donde hay una gran falencia, y lo hemos tratado aquí varias veces con la universidad, tema de educación, tanto para víctimas como para opositores. Hay una obligación en la ley que las víctimas tienen acceso preferencial a la educación superior. Pregunte si los municipios y las universidades públicas tienen los convenios para darle entrada a las víctimas sin que les cueste un solo peso. No lo hay. Y da un ejemplo, una universidad privada, la Javeriana. La Javeriana, le cuento que tiene más de una víctima del conflicto armado en sus universidades pagando 0 pesos por su... Lo harán también como responsabilidad, lo que se genera responsabilidad social, pero lo hacen. Aquí está ordenado por ley para todas las universidades públicas. Yo quiero saber cuántos estudian aquí gratis, víctimas del conflicto armado. Eso sería bueno preguntarle a la rectoría. Sin pagar un solo peso, 45. Por acceso, 425. ¿Qué significa por acceso? Por acceso es cupo preferencial, o sea, cupo excepcional, que solo participa por cada carrera. Y es combatientes 4, 3 en pregrado y 1 en posgrado. Pregúntenle ustedes cuántas son las víctimas del conflicto armado en Risaralda. ¿Cuántas cree que son? 110.000 víctimas. Y eso sí. Y el mero Pereira tiene 50.000. Dos Quebradas 14.800. Y el resto se distribuye en el resto de municipios. Imagínense, de esos núcleos familiares, todos deben tener muchachos que están en capacidad de estudiar. Pregunte cuántos estudian, por eso los porcentajes son muy bajitos. Ni hablar de los accesos a créditos del ICETEX. Los meten en la misma bolsa como cualquier persona que está tratando de adquirir un crédito para educación. Miren acá. Terratenientes, despojados de esta guerra, algunos políticos buscan acabar con la ley de restitución usando la excusa de que no existen garantías para los opositores. Sigue siendo el mismo discurso. Métanse en la Gaceta del Congreso y averigüen la reforma que hay para la restitución de tierras y verá, o la ley de víctimas. Es más, el lunes pasado, yo tengo columnas regularmente los lunes en los medios de comunicación y conocí el borrador de decreto que va a sacar esta semana el gobierno nacional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de unas víctimas en general? Las que se reconocen del 1 de enero del 85 para acá. Y víctimas en tierra, pues a esto les va mejor cuando dictan las sentencias. Para el año 2008, el decreto 1290 decía que toda víctima, a pesar de que Uribe dijo que no había conflicto armado, él sí sacó por ahí un decreto que decía que a las víctimas que hubiesen sufrido embates de guerrilla y paramilitares, así no reconozca el conflicto armado, dijo que había que indemnizarlos. Y sacó un decreto firmado por él como presidente y estaba de ministro de Hacienda Zuluaga.
y ordenaban que cualquier hecho victimizante sufrido por una víctima les pagarían 40 salarios mínimos mensuales. Para una víctima eso le ayuda. Si uno compara esa cifra con otros países donde indemnizaron, uno diría que en Colombia a las víctimas les fue mejor. Pero con lo que van a firmar, creo que vamos a quedar por debajo de ese estándar internacional para que quedemos por debajeados en materia. El decreto 1290 decía 40 salarios mínimos. Con la ley 1448 entonces se dijo 27 salarios, ya perdimos ahí 13. Y dijeron, vamos a graduar el máximo hecho, homicidio, desaparición forzada, reclutamiento forzado, violación, serán los de mayor rango a pagar, o sea 27 salarios mínimos. De ahí para abajo lo van graduando hasta el último, es decir, desplazamiento forzado, que es el que todo el mundo declara, es el más menos pago. Le pagan escasamente 12 millones de pesos. Para repartirlo entre todo el núcleo familiar. El gobierno tiene ya listo el decreto en el cual baja los 27 salarios a 5 salarios mínimos. ¿Qué dijo? No, es que con 27 podemos reparar 5 núcleos familiares. En otras palabras, dividamos la miseria. Eso es lo que está a punto de salir del decreto y las víctimas siguen calladitas, a excepción de los que tenemos acceso a esa información y podemos como divulgar, pero no hay ninguna reacción. Y si tiene menores de edad, ya sabe que la plática va a una fiducia hasta que el pelado cumpla los 18. Esto ni hablar, esta es una fecha al 8 de febrero del 2018. Mire, ojo que estos líderes son del tema de restitución de tierras, no me los confundas con líderes de derechos humanos, otro líder de... Sí, porque ese es el otro universo. ¿Listo?